quería saber si alguien no estuvo ayer. Una persona, dos. Mirad, lo siento, pero tenéis un poco de trabajo. Tenéis que escribir algo y tiene que ver con lo siguiente. Así que coger un momentito, unos minutos. La primera pregunta que todo el mundo respondió ayer es la siguiente. Según tu opinión, nunca según lo ortodoxo, lo que tienes que decir porque así quedas bien, sino según tu opinión. ¿Para qué hemos sido creados? ¿Vale? ¿Para qué hemos sido creados? Uno responde, ¿para qué hemos sido creados? Ahora. Tampoco te enrolles mucho, se puede hacer eso rápido, ¿no? Yendo al grano, ¿para qué hemos sido creados? La segunda, ¿cuál es el propósito? Es parecida, ¿cuál es el propósito de los seres humanos? ¿Para qué hemos sido creados? El propósito del ser humano. Y la tercera es un poco más compleja, ¿vale? Estás, bueno, no en Mercadona, estás tomándote una cervecita en algún sitio y alguien viene y te dice, ¿qué he de hacer? ¿Qué le dirías? ¿Vale? Alguien viene con cierta urgencia te dice, ¿qué he de hacer? ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Vale? Y no es elegir entre Coca-Cola y Fanta, es ¿qué he de hacer? ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Qué es lo más importante que esa persona puede hacer? ¿Vale? Os espero, para que no podemos continuar hasta que no acabéis, así que esperamos. Le podéis soplar la respuesta, no pasa nada. Como no hay correctas, en ese sentido es la tuya, no pasa nada. Vale, mirad, ayer, no voy a hacer un resumen porque no tenemos mucho tiempo, pero lo que hicimos ayer fue hablar de, un poco para qué estamos aquí, hablamos un poco también de la comparativa entre el Génesis y otros relatos de la creación que había en ese momento, en Mesopotamia, el Enuma Elish, y cómo cada narrativa nos habla de una cosa distinta en cuanto al ser humano. Y lo que acabé ayer con ello fue decir que el relato de los principios, el relato del Génesis, nos dice que tú y yo hemos sido creados como humanos para llenar la tierra, sojuzgarla, tener dominio, para conocer la tierra, el universo, para domesticarlo, para hacerlo casa, y que no hay nada reñido entre la voluntad de Dios y el ser plenamente humano, es todo lo contrario. El propósito de Dios es hacernos humanos. Estos son en los capítulos 2 y 3 del Génesis. Pero sabéis que cuando vamos al capítulo 3 hay un cambio muy, digo sutil, pero veréis que la caída del ser humano va a producir unas consecuencias muy graves, pero sobre todo se van a dar unos cambios de conducta y unos cambios de visión del mundo que van a afectar muchísimo. Así que vamos a hablar hoy sobre el discípulo, el creyente, el seguidor de Jesús, el cristiano, la cristiana y el problema del pecado, ¿vale? Pero desde un ámbito o desde una perspectiva quizás un poco más amplia y más novedosa. Bueno, hablamos en Génesis de que Dios pone un sopor a Adán, que Adán significaba... ¿qué significaba Adán? Que se me ha olvidado. Humanidad. Ya sé que estáis mirando la chuleta alguno. ¿Y Eva significa? Y entonces dijimos, si la historia tiene que ver sobre humanidad,
humanidad y vida, en realidad está hablando de ti y de mí, de todos nosotros. Todos tenemos, desde que nacemos, esa elección, ¿vale? Para redondearlo un poquitín, en el capítulo 1, a la creación 6 días, el séptimo día Dios descansa y como dijimos muy bien, es para contemplar eso. Y además dice el texto, Dios creó todo en 6 días y lo completó, lo acabó y entonces descansa. Uno no descansa si la obra no está completada, ¿no? Si alguien es un músico y está escribiendo una sinfonía, hasta que no la acaba no puede descansar. No puedes tumbarte la bartola y decir, qué bonito, no, hay que acabarlo, ¿no? Pero él lo acaba y entonces descansa. Dios pone al ser humano para cuidar de un jardín, ¿vale? Y le coloca en el centro del jardín, en el medio, y os dije que en el Génesis es la concepción del mundo como un jardín y, como hacían en Numa Elish, aquí los dioses colocaban su icono, su imagen, en el centro del universo, que era el templo, y ellos reinaban. Sería la forma de un monarca, de un rey, lo que sea. Aquí Dios vuelve a repetir lo mismo. Dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Varón y hembra les creó y coloca su imagen. Dios coloca su imagen en su mundo como un jardín. Es curioso, en la literatura del Antiguo Testamento se va a hablar varias veces del mundo como un jardín. Si os acordáis, el templo tiene motivos de granadas y todo que nos recuerda otra vez el jardín del Edén, el paraíso. Pero en medio del templo, que es el mundo, Dios coloca su imagen. ¿Y a quién coloca? Adán y Eva, para cuidarlo, para domesticarlo. Así que nosotros somos imagen de Dios, ¿vale? Y Dios dice, esto representa quién soy, ¿vale? Hablamos de la dignidad que nos da el libro de Génesis comparada con la dignidad que nos daba el Enuma Elish, esta otra historia en la que hemos sido creados para ser esclavos de los dioses, súbditos. Y aquí, creados maravillosamente para ser reflejo, imagen, icono de quién es Dios. Y correinar, tener dominio junto con Dios. Bueno, entra un sopor en el capítulo 2 a Adán y de ahí sale Eva. Y fijaos, un comentarista judío en la Edad Media, hablando de la creación de la mujer, fijaos qué palabras tan bonitas utiliza. Dios creó a Eva de Adán, pero no a partir de su cabeza, para que ésta tuviese que dominarla. No partiendo de sus pies, para que la haga su esclava, sino a partir de su lado, para que esté a su lado, para que sea su compañera. Me encanta, porque ¿cuántas teorías hemos visto de que porque la mujer pecó, entonces hay una relación de que el hombre es el que manda y la mujer tiene que someterse? En el principio no era así. Veremos que es por causa del pecado, pero en el principio varón y hembra los creó coiguales, dependientes, los dos a imagen de Dios. Aquí, en el Enuma Elish, no son a imagen de los dioses, son esclavos de los dioses. No habla de la mujer, aquí habla tanto de hombre como mujer. Así que tenemos una dignidad, tanto hombres como mujeres, que es increíble. Y me gusta lo que dice este autor medieval, porque nos lleva directamente a eso, de que los creó iguales. Pero entramos en el capítulo 3, inevitablemente. Y, bueno, ¿os acordáis que Dios crea dentro del paraíso, de este mundo, toda clase de bondades, y el hombre y la mujer únicamente reciben de ello, comen. No tienen que trabajar por el sustento, les es dado. Esto se llama gracia. Dios da, no tienen que trabajar. Los frutos vienen, comen, disfrutan de la vida. Dice que Dios paseaba con ellos en el huerto. No tienen que clamar la presencia de este Dios creador, sino que viene. Nos está presentando la narrativa cosas muy importantes. Y Dios, os acordáis, colocó todo tipo de árboles buenos, que daban fruto a su tiempo, los animales, todo esto, y dice, he colocado
un árbol que se llama de conocimiento del bien y del mal. De ese árbol no comáis, porque el día que comáis, moriréis, pereceréis. Y como un niño, ¿no? Tú a un niño le dices, puedes comer de todo esto, pero de esto no. ¿Qué hace el niño? Inmediatamente, ¿no? Entonces, aquí tenemos este árbol del conocimiento del bien y del mal que Dios coloca dentro del jardín. ¿Y por qué lo coloca dentro del jardín? ¿Qué pensáis? Si está prohibido o no se debe comer de él, ¿por qué no lo coloca fuera? ¿No sería más fácil? ¿Qué hacemos con un niño? Si no queremos que coma algo, lo pones donde no lo pueda ver y te ahorras los rollos. ¿Qué pasa? ¿Que Dios es un mal padre, una mala madre, que coloca justamente la cosa en el medio? Ian, no comas chocolate. De todo esto sí, pero el donut de chocolate no, y lo pones en el centro de la mesa. ¿Así es Dios? ¿Un Dios un poco sádico? ¿Qué pensáis? Más que eso, no puede haber libertad verdadera a menos que tú puedas elegir entre hacer algo o no hacerlo. Si estuviese fuera, no tendría ni que preocuparse. Pero Dios dice, no os he creado tontitos, os he creado maduros, con la capacidad de elegir. Yo os digo, no comáis de este árbol. Y veremos que no se trata de un árbol físico, simboliza algo. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Y además dice también que había otro árbol al que llama por nombre. ¿Os acordáis cuál era? El árbol de la vida. De ese pueden comer todo el rato, ¿no? Y sabemos la historia. El hombre y la mujer, aunque dice más la mujer, vieron el árbol que le llamaba la atención, se acercan y entonces tienen este tipo de diálogo con una de las criaturas que está ahí, que es esta serpiente, y le dice, yo creo que Dios os quiere tontitos, no quiere que sepáis las cosas. Ahora, ¿qué significa el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Cómo conocemos los humanos lo que es bueno y lo que es malo? Es una pregunta no retórica, es para que contestéis. ¿Cómo conocemos? ¿Cómo conoce un niño pequeño lo que es bien y lo que es malo? Sí, pero a ver, por mucha esencia que tengamos, ¿cómo sabe un niño? A tu hijo, a tu hija, ¿cómo le enseñas lo que es bueno y lo que es malo? Y no hablo únicamente de lo ético. Claro, por experimentar. Tú no coges a tu bebé cuando ha nacido y le dices, mira, aquí tienes el microondas, aquí tienes, si tienes hambre, tal y cual, mira, aquí coges... No, ¿qué le dices? Tú le alimentas, pero cuando va creciendo y quiere tocar algo que está muy caliente, ¿qué le dices? Pero le podías decir, bueno, que toque para que vea, que se queme, pierda un dedo y por lo menos ya aprende. No, tú como padre, como madre, que sabes que se va a quemar, con este conocimiento que te da la experiencia, dices, no, quiero prevenirle. ¿Vale? Pero cuando tiene 20 años, no haces eso. Allá tú. Y Dios nos crea con esa capacidad. Aquí hay algo que quema. No lo toquéis. Confiar en mí. ¿Por qué? Porque Dios, que tiene un conocimiento absoluto, sabe que eso va a hacer daño. Pero el ser humano dice, no, Dios me quiere un infantilón. Y entonces coge de ese fruto y entonces es como si la humanidad dijera de alguna manera, mira Dios, el conocimiento del bien y el mal de los humanos viene por nuestra experiencia. Nosotros somos capaces de comer de los frutos de nuestras acciones. Podemos definir lo que es bueno y malo por nuestra experiencia. Y Dios dice, cuidado, cuidado, que esto desemboca en peligro. Y no creen a Dios. Y conocemos las consecuencias. Otra cosa que me llama la atención, en el relato del Génesis, el mal
no es parte de lo creado. ¿Os acordáis cómo Dios hizo la creación? Es una creación bombón. ¿Por qué? Porque no es solamente buena, sino muy buena, o buena en gran manera. Por lo tanto, en el relato del Enuma Elish, el bien y el mal dependen. El Dios puede ser bueno o malo, dependiendo de cómo se levante. Pero en el relato del Génesis es bueno en gran manera todo. No hay mal. El mal surge como resultado de la elección del ser humano de alejarse y de no confiar en Dios. Es muy interesante. El mal no se crea, sino que es resultado en el relato del Génesis de la acción humana. ¿Me entendéis? Nosotros hemos creado ese mal, no Dios, no desde la creación, había algo llamado mal y bien, no es el yin y el yang, sino que era todo bueno, y por no obedecer a Dios, no confiar, no creerle a Dios, hemos creado esto. Fijaos, y lo vais a entender perfectamente. Si no lo entendéis, me paráis un momentín, ¿vale? Pero es muy importante. No hay mal en la creación hasta que el ser humano decide: yo voy a ser completamente autónomo. Vale, veremos qué pasa. Y inmediatamente, de los capítulos 4 al 11 de Génesis, tenemos las consecuencias de esta caída de no confiar en Dios. Después del capítulo 3 al final, si os dais cuenta, dice Dios: saquemos al hombre y la mujer fuera del paraíso para que no coman de este árbol de la vida y vivan para siempre, porque de continuo en ellos hay maldad. Algo ha cambiado. Podríamos haber creído a Dios y decir: por favor, no comáis de ese árbol en vuestra libertad, porque os vais a dar cuenta de que las consecuencias de vuestras acciones os van a llevar a mal, y de mal en peor. Pero dice: no, Dios nos quiere infantiloides, comamos. No es comer físicamente de una manzana, sino es: nosotros somos responsables y queremos ser responsables de los resultados de nuestras acciones. Y Dios dice: está bien. Y entonces, ¿qué ocurre? Un hermano mata a otro hermano. Capítulo 4. Veremos algunas razones. Por envidia. Y cuando Dios le recrimina: Caín, ¿dónde está tu hermano? Dice: ¿qué pasa? ¿Que acaso yo tengo que ser guarda de mi hermano? La pregunta es sí. Tú tienes que cuidar de tu hermano. Y Caín dice: a mí eso no me va. Ya no quiero ser responsable de mis acciones. Ya me lavo las manos. Como la canción de Santiago Benavides. ¿Qué tengo yo que ver con los pobres inmigrantes? Nada. Son tus hermanos. Ya, pero ¿entendéis? Tenemos también lo siguiente, y es que de repente Dios le habla a Adán y Eva: ¿qué habéis hecho? Porque de repente se dieron cuenta de que estaban desnudos. Llevaban desnudos desde la creación. Y de repente, ¿qué pasa? Que se dan cuenta que están así. ¿Por qué? Porque no es tanto el estar desnudo, sino es ser vulnerable. Ya no quiero ser vulnerable a ti. ¿Por qué? Porque tú puedes usar mi vulnerabilidad en contra de mí. ¿Me entendéis? ¿Qué hacemos todos nosotros en nuestros perfiles de YouTube y todo esto? ¿Qué mostramos? ¿Salimos con los pelos así? No, salimos, modelos. ¿Por qué? Mostramos nuestras fortalezas. Porque ¿qué pasa si mostramos nuestras debilidades? Que atacan. Creamos imagen. No nos abrimos a otros porque no sabemos si los demás van a respetarnos o nos van a atacar. Eso pasa con Adán y Eva. Adán, ¿qué has hecho? La mujer que me diste. ¿No eres tú responsable, Adán? Bueno, la mujer. Y la mujer, pues yo es que lo vi que era tan bonito y de repente, en vez de tener una relación de cooperación, ya están uno contra otro. ¿Os ocurre? Del capítulo 6 al 8, Dios tiene que recrear otra vez la tierra a través del diluvio. ¿Y sabéis por qué? ¿Cuál es la razón por la que Dios tiene que traer el diluvio en el Génesis? ¿Os acordáis?
Sí, dice que era tanta la violencia que va en aumento, que no para. De tal manera que Dios tiene que pararlo, o si no, se van a matar completamente. Más y más y más. Y acabamos con el capítulo 11, que ¿qué es? Bueno, entre medias, Lamec. Este hombre que se jacta de haber matado a un joven porque se enfrentó a él, ¿no? La violencia, nos jactamos de la violencia y llevamos la violencia al nivel de, si yo soy más poderoso que tú, te aguantas. Y así vamos. El imperialismo, la opresión, nuestros jefes a veces, o esto o te echo, y tienes que tragar con lo que sea. Así funciona nuestra sociedad. Las consecuencias de la caída son terribles. De relaciones de cooperación entre el hombre y la mujer, el hermano y la hermana, de repente hay competición. Mi esposa lo dice siempre, las relaciones humanas son de dos tipos, o de cooperación, en la que yo ayudo y potencio a la otra persona, o en la que compito con la otra persona. En este lado, a mi compañero de trabajo le ayudo todo lo posible para que pueda tener éxito. En este, no quiero que tenga éxito porque quiero cobrar yo más y le bajo y critico. ¿De cooperación o de competición? Y luego fijaros, en el capítulo 4 de repente surge el instinto religioso. ¿Cuándo dijo Dios que quería que se le sacrificase? La religión significa religar, es como que tengo que hacer algo para unirme a la divinidad. ¿Cuándo dijo Dios que había que sacrificarle a Él? Nunca. Surge del instinto de que tengo que hacer algo ahora para que Dios no esté enfadado conmigo. Y surge en Caín y Abel esto, que uno sacrifica una cosa, otro otra, y hay una rencilla y uno mata al otro. La violencia incrementa y, como he dicho, hay que rehacer la creación. Eso ocurre en el diluvio. Génesis 11 es lo contrario de lo que Dios dijo. En el capítulo 1 Dios le dice, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Esparcíos. ¿Qué es la Torre de Babel? Juntarnos, hagamos una torre para llegar al cielo y seamos como los dioses. La creación del imperio. Y Dios dice en el capítulo 1, mezclaos, iros por ahí, cuanto más lejos mejor. Me encanta. Y el ser humano en el capítulo 11 dice, no, vamos a refugiarnos, vamos a hacernos fuertes. Y Dios, de alguna manera, en el relato lo que hace es confundir otra vez las lenguas para que tengan que ser forzados a dispersarse. Hay mucho en estos capítulos que está ahí. Así que yo diría que hay mucho y al final va a ser eso de que cargar con los resultados de nuestras acciones no nos ha llevado a buen puerto. Todavía seguimos cargando con todo ello y es duro. Os iba a mostrar un vídeo, pero no hay tiempo, lo siento, tenéis que aguantarme. ¿Qué es el pecado? El concepto de pecado. Mirad, a lo largo de la historia se ha entendido de modos muy diversos, ¿no? Cuando se dice Adán y Eva pecaron y en ellos, en esa humanidad y en esa vida estamos tú y yo. Tú y yo hemos elegido también en nuestra vida confiar o no confiar en Dios. Cada persona hace eso, desde que nace. Incluso en la iglesia. Llega un momento en que vamos a confiar en los caminos de Dios, en Dios que lo conoce todo, o yo lo voy a hacer de mi manera, ¿vale? Se dijo muchas veces en la historia que era como que el engaño del diablo para mantenernos cautivos. Así que hemos sido engañados por el diablo y de alguna manera somos cautivos a esa mentira, ¿vale? Otros dicen, en la Edad Media, por ejemplo, dice esto: el pecado es una ofensa al honor de Dios. Y de alguna manera Dios está tan enfadado que tiene que descargar su ira sobre alguien. ¿Y sobre quién la descarga? Sobre nosotros. Pero viene Jesús y dice, Padre, sobre mí, en la cruz, ¿no?
Otra dice también que el pecado es la desobediencia a la ley divina. Y lo hemos escuchado muchísimas veces en la iglesia. Es la transgresión de la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿vale? O otros hablan de, es un problema del corazón, algo existencial, en el que el hombre y la mujer no llegan a ser lo que tienen que ser por limitaciones. Todos son explicaciones históricas, teológicas, que de alguna manera son incompletas. La palabra en hebreo para pecado, hatá, o en griego, hamartía, ambos tienen el mismo concepto detrás, y es fallar, errar, no dar en el blanco, ¿vale? Cuando lanzas una flecha y quieres dar en la diana y se te va. Es interesante. El concepto bíblico de pecado es el de errar, el no dar en la diana, no cumplirlo. Entonces quiero hablar justamente de esto. ¿Cuál es el pecado de Adán y Eva? Es que no oigo. Bueno, lo he dicho, pero ¿en qué yerran? Fijaos, por la desobediencia yerran en reflejar día a día que son imagen y semejanza de Dios. Aquí lo tenían todo. Tienen el árbol de la vida. Significado, mientras vivas en mí, tienes vida. Yo te la doy. Y eligen, eso no nos vale. La queremos ganar nosotros. La consecuencia, vale, trabajarás el campo y te va a ir mal. El deseo de tu esposa, de tu mujer y de tu hombre va a ir uno contra otro. Tú vas a tratar de ser más fuerte que ella y ella va a tratar de escaparse. ¿Os dais cuenta? Tenían todo, la gracia y el amor y la vida de Dios. Este árbol de la vida significa que Dios está dándoles vida y dicen, no. Es demasiado barato. Lo gratuito sale gratis. Queremos trabajar por ello. Y Dios dice, vale. El pecado de Adán y Eva es justamente el no cumplir el proyecto de Dios de reflejarle a Él, de ser imagen y semejanza. Voy a poner un ejemplo. Entonces, quiero decir, este es el pecado, errar en esto. Y luego hablamos de pecados. El pecado de desobediencia, de adulterio, de la mentira, que es todo consecuencia de no cumplir el ser plenamente humanos. ¿Vale? ¿Qué es el adulterio? ¿Qué es la mentira? ¿Qué es el falso testimonio? Utilizar al otro para mi deseo, para yo subir en contra de esta persona. Todo viene de parte de no cumplir esto. Mirad, creo que lo vais a entender. Ayer hablamos de esto. ¿Vale? Este fallar el blanco, ya lo he dicho ahora mismo, es de que yo de repente ahora tengo que ganarme el favor de Dios y todo eso por mis propias fuerzas. Que ahora yo tengo que trabajar para tener bienestar. Lo tenía y ahora tengo que trabajar por él, porque he dicho que quiero ser independiente de Dios. Y como Dios nos da esa libertad, ¿vale? Trabájalo, ¿vale? Ahora, fijaos en este ejemplo que ayer hablamos de él y lo vais a entender perfectamente. ¿Por qué crea Dios la creación en 6 días y el séptimo reposa? Para contemplar. Y en la ley, en Éxodo, uno de los 10 mandamientos, descansarás el día séptimo. 6 días trabajarás y el séptimo descansas. ¿El propósito de la ley cuál era? Socialización, que no somos esclavos, que no tenemos que estar como sujetos esclavos de los dioses, sino que Dios dice, hey, os he creado para descansar, para la contemplación. ¿Vale? Esta ley se da como una ley de bienestar social, para que seamos plenamente humanos. Y fijaos cómo cambia, por causa del pecado, para que veáis que es mucho más sutil de lo que pensamos. Voy a leer el texto para que veáis. Aconteció que al pasar él por los sembrados un sábado, sus discípulos mientras andaban comenzaron a arrancar espigas.
Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en sábado tus discípulos lo que no es legal, no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban? Y también les dijo, el sábado, el día de reposo, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Aquí hablamos del propósito de la ley. En este caso, el día de descanso es para que descansemos, para que nos acordemos de que somos personas con necesidades físicas de descanso y no esclavos. Han sido liberados de Egipto, Dios le da esta ley, acordaos que yo también descansé. No necesito, pero es para daros ejemplo de que no sois esclavos. Y por causa del pecado, ¿qué hace el ser humano? Dicen los fariseos, ¿qué significa, bueno, como Shakespeare, trabajar o no trabajar en sábado? Esta es la cuestión. Claro, porque lo que para ti es trabajo, puede que para mí no sea trabajo. ¿Cuántos pasos se pueden dar en un sábado sin que sea trabajo? Si soy, por ejemplo, un sastre, ¿puedo llevar algún atuendo o algo especial? Si soy panadero, ¿puedo llevar una barra de pan el sábado? ¿Puedo subir en ascensor el sábado? ¿Puedo bajar? Si se me cae la mula, ¿puedo recogerla en un sábado o no? ¿Qué hago en el día de reposo? ¿Vale? ¿Me entendéis lo que digo? Se habla de la teleología de la ley o del propósito de la ley. Y entonces hay un sutil cambio por causa del pecado. Y es este. La ley, que en hebreo se dice Torá, muy bien, ¿vale? Tiene más o menos unos 613 mandamientos. Yo no los he contado, pero los judíos lo han contado y más o menos piensan que son esos 10 primeros de los 10 mandamientos, pero luego muchas leyes civiles, religiosas, todo mezcladas, ¿vale? Entonces hay algo que dice, por ejemplo, no trabajar en sábado, ¿vale? Es parte de la ley. Y como yo no quiero que la gente, de alguna manera, transgreda la ley, pues tengo que decir, a ver, vamos a ponernos de acuerdo, ¿qué es trabajar para ti? ¿Qué es trabajar para ti? Y vamos a hacer unas reglas. Y entonces, claro, hay que hacer muchas reglas. Dice el judaísmo, pongamos una valla alrededor de la Torá para que las personas no transgredan la Torá, y entonces así nos aseguramos de que no la rompen, no la transgreden, no va en contra de la voluntad de Dios. Y empiezan a hacer cantidad de mandamientos. ¿Qué significa no trabajar el día sábado? Bueno, ¿puedo cocinar el sábado? No. Entonces, ¿qué hago? Pues cocinas el viernes y dejas el fuego con mucha leña y entonces cuando llegue el sábado comes más o menos, caliente o frío, dependiendo. Pero no puedes. ¿Cuánto puedo caminar sin que sea trabajo? 100 pasos. Vale. Si se me cae la mula, ¿la puedo levantar el sábado? No. Jesús coge y dice, hay una persona enferma en sábado en la sinagoga. Y Jesús dice, oye, ¿estás malo? ¿Te puedo curar? Por favor. Y dicen los fariseos, que no puedes, que no puedes, que lo hemos dicho aquí, que no juego. ¿Me entendéis? Que hemos puesto una valla para que nadie transgreda esto. Y entonces, lo que era descanso, se vuelve ¿qué? Trabajo. Tengo que estar vigilando. Ainhoa, 99 pasos. A ver qué haces ahora. Entonces los judíos
para saltarse sus propias reglas, porque están atados. La ley, que era una ley de libertad, se vuelve una ley que mata, ata. Pues el día anterior dejaban una bolsa a los 100 pasos. Y entonces, según estas reglas que se saltan, si llegaban allí, se sentaban, descansaban un poquitín, como había cambiado el sistema ya, tenían otra bolsa, podían llevarla hacia allá. ¿Entendéis? Echa la ley, echa la trampa. Si miramos el propósito de Dios, era un propósito para darnos descanso, para hacernos humanos. Pero tan enfocados estamos en el pecado que esta ley de libertad se vuelve una ley de pesadez, de esclavitud. Fijaos. Bueno, esto es lo que voy a comentar. Ahí veis los fariseos que están siempre al acecho para que la gente, y con muy buena inquietud, que la gente cumpla la ley, para que no seamos otra vez como Adán y Eva. Y lo que hacemos es hacer una valla alrededor, y aquí lo tenéis un poquitín más explicado, ¿vale? Esta valla se llama en hebreo abot, o como tenemos en Marcos 7, la tradición de los padres. La tradición de los padres era lo que se había consensuado entre los que estudiaban la ley, de las distintas acepciones de lo que significaba trabajar, no trabajar, qué significa honrar a los padres o no honrar a los padres. Otra cosa, el texto, o sea, la ley que dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra, ¿qué significa honrar al padre y a la madre en la ley? ¿Qué pensáis? Es que no oigo nada. Respetar, vale, puede ser, pero eso sale naturalmente, ¿no? Hay más. Fijaos, en la antigüedad no había seguridad social. Cuando los padres ya se quedan como pasas, así arrugaditos, sin dientes y tal y cual, y no pueden valerse por sí mismos, ¿qué hacemos? Como los inuit, ¿les mandamos a que se lo coman los osos? No, ¿qué hacemos? Bueno, ahora mismo les ponemos en geriátricos. Pero como no había geriátricos, ¿qué hacían ellos? La ley dice, ¡ey, ser humanos! Con los padres, os han cuidado. Ahora vosotros acogerles, honrarles. Sí, respetarles, pero de una manera muy práctica, no solamente, ¡ay, cómo te quiero, papá, mamá!, sino vosotros ser su seguridad social. Y tirad bien en la tierra, ¿vale? El propósito, la teleología de esta ley es cuidar de los padres, no abandonarles, ¿vale? Vamos a leer un texto para que veáis cómo de inhumanos nos volvemos cuando estamos tan centrados en el pecado, que es que lo cambia todo. Coger, por favor, el texto de Marcos 7. Está un poco pequeñajo ahí, así que mirad. Y rápidamente os voy a mostrar un par de cosillas para que veáis que Jesús no tiene un pelo de tonto y que trabaja justamente estas cosas porque se da cuenta de que este enfoque en la ley, que parece muy pastoral, muy justo para no transgredirla, se vuelve una carga inhumana. 7, de 1 al 15. Mira, voy a leerlo para que veáis. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Otra vez, son estos que son celosos por la ley, que quieren de alguna manera hacer que el pueblo lo cumpla, ¿vale? Ellos vieron que algunos discípulos de Jesús estaban comiendo pan con las manos impuras, es decir, sin lavar, ¿vale? Pues los fariseos y todos los judíos, si no se lavan, no comen, porque se aferran a la tradición de los ancianos. Y dice que se lavan hasta la muñeca, ¿no? Cuando vuelven del mercado, si no se lavan, no comen. Y hay muchas otras cosas que aceptaron para guardar, como los lavamientos de las copas, de los jarros y de los utensilios de bronce y de los divanes. Hasta ahí un momentito, para que entendáis. ¿Qué significa esto de lavar las manos y tal y cual? Bueno, yo voy al baño en la universidad, en el aeropuerto, como todos vosotros, y veo que hay mucha gente que es un poco guarreta, que hace número 1, número 2, y que sale con una alegría. Y digo, ¿y yo tengo algún día que darle la mano a esta gente? ¿Cómo estás? ¿Qué hacemos? Eso es una guarrería. ¿Qué hacemos? ¿Qué enseñamos a nuestros hijos? Cuando vayas al baño,
te lavas las manos. ¿Por qué? No es que sea impuro, que no puedes ir a la iglesia, pero tú sabes que hay gérmenes. Los judíos tenían algo parecido. En el día al día nos manchamos y todo esto de tal manera que quedábamos impuros. Y entonces la cosa es que esa impureza les hacía decir, oye, si vamos a tocar algo sagrado, algo en la iglesia, alguna cosa ofrendada a Dios, como que lo manchamos, ¿vale? Ahora, ¿dónde dice en el Antiguo Testamento que si no te lavas las manos son impuras y que tienes que lavártelas cuando vienes del mercado y esto? ¿Me podéis decir el texto más o menos? Venga, hombre, los que estudiáis un poquitín la Biblia, tenéis que saber esto ya. ¿Os acordáis más o menos? No existe. Esa costumbre estaba aquí. Era de los cientos de mandamientos que habían añadido. Y Jesús dice, la vamos a tener parda, como sigamos así. Y entonces le dicen los fariseos en el 5 y los escribas, oye Jesús, ¿por qué no andan tus discípulos de acuerdo con la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos impuras? Están hablando de esto, no están hablando de la Torá, sino de estos cientos de mandamientos extras en la valla para prevenir que la gente transgrediese la Torá, ¿no? Y Jesús ya lo ha tenido y dice, y les respondió Jesús diciendo, bien profetizó el profeta Isaías acerca de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Lo que yo no he mandado, lo enseñáis como si fuese doctrina divina, cuando son mandamientos de hombres. Y dice, fijar Jesús, dice, porque dejando de lado los mandamientos de Dios, el propósito de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y fijaos, y les decía también, bien desecháis vosotros el mandamiento de Dios para establecer vuestra propia tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, ¿vale? Y hemos dicho qué significa, más o menos. Y el que maldice a su padre o a su madre, muera irremisiblemente. Si tú no cumples esto, eres peor que un pagano, fuera del pueblo. Cuida de tus padres. Y dice Jesús, pero vosotros, fariseos y escribas, decís que si alguien dice a su padre o a su madre, mamá, papá, aquello con lo que te hubiera podido ayudar de parte mía es corbán. Es decir, a ver, que es una ofrenda que doy para Dios. Y ya no le permitís hacer nada por su padre o su madre. Fijaos, papá y mamá dicen, oye, este mes no me llega la comida. Papá, es que este pan es para la iglesia. Es que vamos a tener una barbacoa mañana y no te lo puedo ayudar. Soy tan espiritual, como doy el pan para Dios. Y Jesús dice, ay, 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 ¿os dais cuenta de lo que estáis haciendo? Así invalidáis la palabra de Dios mediante vuestra tradición que habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a esta. Llamando en sí otra vez a la multitud, les decía, oíd entender, no hay nada fuera del hombre que por entrar en él le pueda contaminar, sino lo que sale del hombre es lo que le contamina. ¿Qué viene Jesús a revelar? ¿Me habéis entendido? Tanto el tema del reposo, tanto el tema de honrar a los padres y tal, todo eso, de repente cogemos algo bueno, bombón, y lo convertimos en carga pesada porque nos olvidamos de para qué Dios nos dio la ley y para qué nos creó Dios, para qué hemos sido creados y qué hemos de hacer. Entonces, ¿le puedes dar, por favor? El enfoque en el pecado desvirtualiza el propósito para el que hemos sido creados. ¿Y cuál es el propósito? Vuelvo al principio. Parece que no vuelvo.
Se ha quedado ahí. Vale, a ver si lo puedo leer. Para ser plenamente humanos. El ejemplo que os he dado de Marcos demuestra esto. Que hasta lo que sería naturalmente ayudar a los padres, de repente por la religiosidad, por el pecado, lo volvemos una carga. El descanso que Dios nos da para que socialicemos, para que hagamos descansar a nuestros trabajadores, animales, al extranjero y podamos convivir y ser humanos, lo convertimos en cuántos pasos puedo dar, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. La ley de libertad o la ley que mata ata. Y esto viene porque hemos decidido, como seres humanos, no confiar en Dios, ser autónomos y hemos cerrado el blanco. ¿Me entendéis? Acabo con esto. Cuando estamos tan centrados, y la teología está muy centrada en el problema del pecado, desvirtuamos los planes de Dios, que realmente es ser plenamente humanos. Os voy a explicar un poquitín más esto en estos próximos 2 sesiones, pero es eso. ¿Qué significa ser plenamente humanos? Saber descansar. Sabernos el propósito para el que hemos sido creados. Amar al prójimo como a mí mismo, a padres y madres. Y de repente, por desvirtuarse todo esto, por el pecado, lo que empezamos a hacer es a contar judías, a contar pasos, a contar lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer, y esta libertad se vuelve realmente una esclavitud. Así que, hermanos, hermanas, amigos, ¿cuál es realmente la cuestión? Ser plenamente humanos. He ahí la cuestión. ¿Vale?